Hola, sobreviviente, gracias por estar aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos ves y qué hora es allí. También puedes dejar tus ideas para los próximos videos. Disfruta del video de hoy. No sé qué hora es. El sol se puso hace rato tiñendo el polvo que flota en la biblioteca de un rojo enfermo antes de desaparecer. Mis manos tiemblan tanto que la caligrafía debe ser un desastre. Encontré este cuaderno y un bolígrafo en el mostrador de préstamos. Escribir. Necesito escribir para no empezar a gritar, para ordenar el caos que tengo en la cabeza, para que el sonido de mi propia respiración no me vuelva loco. Afuera, los gruñidos no cesan. Son un coro constante, una marea de gargantas rotas que raspa contra las paredes de este santuario de papel. Somos 4 aquí dentro, 4 extraños unidos por el terror más puro que he conocido en mi vida. Aún no nos hemos aprendido los nombres, solo somos la chica de medicina, el de informática y el conserje, y yo, el profesor de historia que hablaba de civilizaciones caídas justo cuando la suya se desmoronaba. La puerta principal está bloqueada con 3 estanterías de roble macizo. El esfuerzo para moverlas nos dejó sin aliento, sudando un sudor helado a pesar del calor sofocante que se ha quedado atrapado aquí. El ruido que hicieron al arrastrarse por el suelo de mármol nos pareció un grito de auxilio, un faro para esas cosas. Cada vez que uno de ellos se golpea contra la madera, el edificio entero parece vibrar y nosotros nos encogemos. El conserje, un hombre mayor de manos callosas y mirada resignada, asegura que las ventanas del segundo piso son demasiado altas. Rezo para que tenga razón. La estudiante de medicina no deja de mirar sus manos como si esperara ver alguna mancha, alguna prueba de contagio. El chico de informática se ha acurrucado detrás de un escritorio, con la mirada perdida en la pantalla apagada de un ordenador. El silencio entre nosotros es casi tan pesado como el ruido de afuera. No puedo dejar de pensar en mi aula. Esta mañana todo era normal. El zumbido del proyector, el olor a café rancio, las caras aburridas de mis alumnos en la última clase del semestre. Hablaba de la caída de Roma, de cómo las estructuras sociales se erosionan lentamente y luego colapsan de golpe. La ironía es tan cruel que quema. Mi teléfono no paraba de vibrar sobre el atril. Notificaciones de noticias, disturbios, agresiones. Lo ignoré. Siempre lo hago. Es el ruido de fondo del siglo XXI. Un pánico fabricado para vender clics y publicidad. Creía que era solo eso. Otro martes insignificante lleno de histeria mediática. Qué estúpido. Qué arrogante. Estaba diseccionando la muerte de un imperio sin ver los estertores del mío propio. Fue el grito lo que rompió el hechizo. No un grito, sino decenas. Una sinfonía de pánico que venía del pasillo. Luego el sonido de gente corriendo, de cuerpos chocando contra las taquillas. Me levanté, molesto al principio por la interrupción. Caminé hacia la ventana, mi mente aún buscando una explicación lógica. Un simulacro de incendio, una protesta estudiantil que se había salido de control. Cualquier cosa menos lo que vi. La plaza central del campus, el lugar donde los chicos se tumban a leer bajo el sol, se había convertido en un matadero. No hay otra palabra para describirlo. Era una escena sacada de un cuadro de Bosch, una carnicería sin sentido ni razón. La lógica se hizo añicos en un instante. Vi a gente corriendo y detrás de ellos otros, corriendo más lento de forma torpe, pero con una determinación aterradora. Atrapaban a los que caían y entonces empezaban a morder, a desgarrar. No como una pelea, no como un ataque de rabia. Era hambre, un hambre animal, frenética. Vi a una chica con una sudadera de la universidad caer y ser rodeada por 3 de ellos. No grité, no pude. Mi garganta se cerró por completo. El verdadero horror, el detalle que rompió mi cerebro, fue ver a uno de los atacados, un hombre con traje, desplomarse y apenas un minuto después empezar a moverse de nuevo. Se levantó con los ojos vacíos y la mandíbula rota y se unió a la casa. Mi cerebro de historiador se apagó. El neocórtex, la razón, el análisis, todo desapareció. Lo que tomó el control fue algo mucho más antiguo. Un interruptor primordial se activó en la base de mi cráneo. Sobrevivir. La palabra ni siquiera se formó como un pensamiento coherente. Era solo un impulso ciego. Salí de mi aula, dejando atrás mis libros, mi maletín, mi vida entera. Corrí en dirección contraria a los gritos, hacia el edificio de ciencias. Recordaba haber visto herramientas en el laboratorio de geología durante una visita. Herramientas. Necesitaba algo que poner entre el mundo y mi carne blanda. Algo que no fuera un libro de historia. El laboratorio estaba desierto, pero la puerta de cristal estaba rota. Había sangre en el suelo. Ignoré el nudo de hielo que se formó en mi estómago. Mi mente estaba extrañamente clara, enfocada en una sola cosa: la utilidad. Encontré una caja de herramientas debajo de una mesa. Agarré una palanca.
El peso del acero frío y sólido en mi mano fue la primera cosa real que sentí desde que vi la escena en la plaza. Me sentí un poco menos desnudo. Cogí también un rollo de cinta americana gris. No sabía para qué, pero el instinto me dijo que la cinta siempre es útil. Metí todo en una mochila abandonada que encontré junto a un casillero. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Un tambor de guerra para un ejército de un solo hombre. Mi plan era simple, estúpido. Llegar al aparcamiento, coger mi coche y conducir. Lejos, a cualquier sitio. Pero el campus ya era un laberinto de muerte. Al doblar una esquina me topé de frente con una de esas cosas. Era el profesor Albright del departamento de literatura, o lo que quedaba de él. Le faltaba un trozo de mejilla y su corbata de pajarita estaba manchada de sangre oscura. Sus ojos, antes llenos de análisis crítico y humor socarrón, ahora eran dos pozos lechosos y vacíos. Se abalanzó sobre mí con un gruñido húmedo. No pensé, solo reaccioné. Levanté la palanca y golpeé. El sonido del metal contra el cráneo es algo que no olvidaré jamás. Un crujido húmedo repugnante. Cayó como un saco de patatas. Vomité en un macetero. La visión de Albright me rompió. No eran monstruos anónimos. Eran mis colegas. Eran mis alumnos. Vi a Sara, de mi seminario de los jueves, con la mirada perdida y una mordedura horrible en el cuello, tropezando por el césped. Vi al entrenador del equipo de fútbol devorando al guardia de seguridad de la entrada principal. Cada cara era un puñal. Me quedé paralizado detrás de un seto, incapaz de moverme, viendo cómo mi mundo era literalmente consumido. El plan del coche era un suicidio. Las llaves estaban en mi maletín, en mi aula. Y aunque las tuviera, el aparcamiento era una trampa mortal, un buffet al aire libre. Necesitaba un refugio, un lugar sólido. Y mi mente, por alguna razón, solo pudo pensar en un sitio, la biblioteca. La carrera hacia la biblioteca fue la cosa más aterradora que he hecho. Corrí agachado pegado a las paredes de los edificios, usando coches y árboles como cobertura. El aire olía a sangre y a algo más, algo dulzón y rancio que se pegaba a la garganta. Los sonidos eran una cacofonía infernal, gritos de dolor, gruñidos de esas cosas, el eco de una sirena lejana que se apagó de repente. Cada sombra parecía una amenaza, cada ráfaga de viento sonaba como pasos arrastrados. Sentía la adrenalina quemando mis músculos, pero también un agotamiento profundo, como si hubiera estado corriendo durante días. La puerta principal de la biblioteca estaba abierta. Me deslicé dentro sin mirar atrás. Ahí fue donde los encontré. La chica estaba intentando hacerle un torniquete al conserje en el brazo con un trozo de tela. El chico de informática estaba debajo de una mesa, tecleando frenéticamente en su móvil sin señal. Nos miramos durante un largo segundo, un silencio tenso lleno de desconfianza animal. ¿Estás mordido? Esa era la pregunta en los ojos de todos. Les mostré mis brazos, mis manos. Ellos hicieron lo mismo. El conserje tenía un corte profundo, pero no una mordedura. Un alivio colectivo, frágil y temporal, nos permitió respirar. Fuimos nosotros 4, juntos, los que empujamos las estanterías contra la puerta. Creamos esta pequeña isla de silencio en medio del océano de caos. Hemos hecho un inventario de nuestros recursos. Es patético. El conserje tenía una botella de agua a medio beber y una barrita de cereales aplastada en el bolsillo. La estudiante de medicina, Ana, creo que se llama Ana, tiene un pequeño botiquín en su mochila, pero casi todos son tiritas y analgésicos. El chico de informática, Leo, tenía un paquete de chicles. Yo tenía la palanca y la cinta. Rebuscamos en las oficinas de los bibliotecarios y encontramos un pequeño tesoro. Una caja de galletas saladas rancias y varias botellas de agua del dispensador. Nos pareció un banquete. Comer algo, sentir el agua fría bajando por mi garganta seca, me ancló a la realidad por un momento. El sol empezó a bajar y el miedo cambió de forma. El miedo diurno era agudo, visual, lleno de escenas horribles que se repetían en mi mente. El miedo nocturno es diferente, es auditivo, es imaginativo. La oscuridad fuera de las ventanas es casi total, solo rota por el resplandor de incendios lejanos en la ciudad. Cada crujido del edificio, cada golpe contra la puerta es una criatura que está a punto de entrar. No podemos verlos, solo oírlos. Y eso de alguna manera es peor. Nuestra mente rellena los huecos con las imágenes más espantosas. El grupo de ellos que vimos en la plaza ahora presiona contra nuestras defensas, atraídos por nuestra presencia invisible. Leo, el chico de informática, consiguió hacer funcionar una vieja radio de emergencia que encontró en la oficina del director. Estuvo girando el dial durante casi una hora, atravesando un océano de estática. Rezábamos por escuchar una voz, una instrucción, una señal de que alguien tenía el control. Cualquier cosa. Y entonces la encontramos. Una voz clara pero llena de pánico. No era una emisión civil, sonaba militar, corta, repetitiva como un protocolo de emergencia.
Las palabras se clavaron en el silencio de la biblioteca como cuchillos de hielo. Eran frases fragmentadas, llenas de urgencia y derrota. Todas las unidades, el perímetro de contención ha caído. Repito, la cuarentena ha fallado. La voz del militar crepitaba, pero su mensaje era inequívoco. Evacuación de zonas urbanas cancelada. No es seguro. Repito, no es seguro. Siguió un galimatías de códigos y jerga que no entendimos, pero la esencia era clara. Habían perdido. Quienquiera que estuviera al mando había perdido el control. No venía la caballería. No había un plan de rescate. No había un lugar seguro al que ir. Estábamos solos. La ciudad, el estado, quizás el país entero, estaba cayendo, o ya había caído. El silencio que siguió al apagado de la radio fue el peor de todos. La pequeña llama de esperanza que ninguno de nosotros se había atrevido a reconocer se extinguió por completo. Miré las caras de mis compañeros de encierro. La de Ana estaba pálida, sus ojos muy abiertos. Miguel, el conserje, simplemente cerró los suyos y negó lentamente con la cabeza, como si confirmara su peor sospecha. Leo se quedó mirando la radio como si lo hubiera traicionado. En ese momento dejamos de ser víctimas esperando un rescate. Nos convertimos en supervivientes, y la diferencia entre esas dos palabras es un abismo de terror y responsabilidad. Ahora todo dependía de nosotros. La noche se ha hecho más profunda. Los ruidos de fuera han cambiado. Ya no son solo gruñidos y golpes esporádicos. Ahora es un murmullo constante, un sonido de multitud, como si docenas, quizás cientos de ellos se hubieran congregado fuera. A veces oímos un golpe más fuerte, un impacto sordo que hace vibrar el suelo. ¿Están intentando romper el cristal reforzado de las ventanas inferiores? ¿O están amontonándose unos sobre otros, creando una rampa de cuerpos para llegar al segundo piso? Mi mente académica intenta analizarlo como un problema de asedio medieval, pero el miedo visceral ahoga cualquier pensamiento racional. Son una marea, y nosotros estamos en un castillo de arena. Miguel, el conserje, ha sido nuestra única fuente de esperanza en la última hora. Resulta que conoce este edificio como la palma de su mano. No solo las zonas públicas, sino las entrañas, las salas de calderas, los conductos de ventilación, los pasillos de servicio y los túneles. Dijo la palabra en un susurro, como si fuera un secreto sagrado. Hay túneles de mantenimiento, dijo. Conectan casi todos los edificios del campus. Son viejos, sucios y peligrosos, pero puede que sean nuestra única salida. La idea es aterradora. Encerrarnos bajo tierra, en la oscuridad total. Pero la alternativa es esperar aquí a que la puerta ceda. La decisión está tomada. No podemos quedarnos aquí. Cada golpe en la puerta es un recordatorio de que nuestro tiempo se acaba. El plan de Miguel es arriesgado. Nos guiará por el sótano de la biblioteca hasta una entrada de los túneles. Según él, hay una salida en el cuarto de mantenimiento detrás del gimnasio, al otro lado del campus. Está lejos de la entrada principal, en una zona que suele estar desierta. Es nuestra mejor opción, nuestra única opción. Estamos reuniendo lo poco que tenemos, las botellas de agua, las galletas, mi palanca. La idea de abandonar la relativa seguridad de estas paredes por la oscuridad claustrofóbica de un túnel me revuelve el estómago. Siento una calma extraña ahora que hay un plan. Es la calma de la resignación, quizás. La falsa tranquilidad que precede al salto al vacío. Ya no hay que pensar en el porqué. Ya no hay tiempo para analizar el colapso de la civilización. Ahora solo importa el cómo. Cómo dar el siguiente paso. Cómo respirar en un túnel sin aire. Cómo usar una palanca contra algo que antes fue una persona. La historia, mi campo, mi pasión, se ha reducido a esto. A un grupo de humanos asustados intentando llegar al amanecer. Somos una nota a pie de página en el último capítulo de nuestro propio libro de historia. Un capítulo que nadie leerá jamás. Estamos a punto de movernos. Miguel va a abrir la puerta del sótano. El aire aquí dentro está viciado, lleno de nuestro propio miedo. Miro a mi alrededor, a las filas y filas de libros, miles de años de conocimiento humano, de poesía, de ciencia, de filosofía. Y nada de eso importa ahora. Ningún libro te enseña cómo acallar el sonido de tus propios pasos en un pasillo silencioso, o cómo distinguir el gruñido de un infectado del crujido de un edificio que se asienta. El conocimiento que importa ahora es el que llevamos en la sangre, el que compartimos con el primer homínido que huyó de un depredador en la sabana, el instinto. El plan es esperar a que haya una pausa en los golpes contra la puerta, una calma momentánea en la tormenta. Entonces nos deslizaremos hacia el sótano. Miguel dice que la puerta es de acero y que deberíamos estar a salvo una vez la cerremos, pero el camino hasta allí es a través de una sala de lectura abierta. Unos 30 metros de espacio vacío y expuesto si una de las ventanas cediera. Cada segundo que esperamos, el riesgo aumenta. Los golpes son más frenéticos,
más insistentes. Ya no suenan como cuerpos sin mente, suenan como algo que quiere entrar, con un propósito, una inteligencia primitiva y hambrienta. Ana ha repartido los últimos analgésicos. Por si acaso, ha dicho. Su voz era firme, la de una profesional médica, pero sus manos temblaban. Leo ha envuelto la base de mi palanca con cinta americana para mejorar el agarre. Es increíble cómo surgen estos pequeños actos de cooperación, de humanidad en medio de la pesadilla. Nos cuidamos unos a otros, no porque seamos amigos, sino porque nuestra supervivencia individual depende de la supervivencia del grupo. Es una sociología de la extinción, una alianza forjada en el fin del mundo, una alianza que podría romperse en cualquier segundo. Tengo miedo. Es una confesión tan simple y tan inútil, pero es la verdad más profunda que existe ahora mismo. No es un miedo intelectual a la muerte, es un terror físico, animal. Siento cómo me recorre la columna, cómo me enfría las manos y los pies. Es el miedo a ser desgarrado, a ser consumido. El miedo a convertirme en una de esas cosas, a que mis ojos se vuelvan lechosos y mi única motivación sea una necesidad insaciable. El miedo a que mi último pensamiento consciente sea de un dolor inimaginable. Escribo esto para mantener ese miedo a raya, para darle forma con palabras y que no me devore desde dentro. El conserje nos ha hecho una seña. Hay una pausa. Un silencio antinatural ha caído sobre el exterior. Es ahora o nunca. Tengo que guardar este cuaderno. Si sobrevivo a los túneles, seguiré escribiendo. Si no, bueno, quizás alguien encuentre estas páginas algún día. Quizás alguien quiera saber cómo fue al principio. Cómo se sintió ver el mundo terminar en una tarde de martes. No por una bomba, no por una plaga silenciosa, sino por un hambre voraz y sin fin. Un hambre que ahora mismo nos espera al otro lado de la puerta. Ahora estamos en el sótano. Lo logramos. La carrera por la sala de lectura fue la más larga de mi vida. Cada paso rechinaba en el silencio. La puerta de acero del sótano se cerró con un eco metálico y final. Aquí abajo el aire es frío y huele a humedad y a polvo viejo. La única luz es la de la linterna del móvil de Leo. El sonido de los gruñidos es más apagado. Un retumbar lejano que se siente más en los pies que en los oídos. Pero la sensación de seguridad es una mentira. Solo hemos cambiado una trampa por otra. Una jaula más pequeña y oscura. Miguel está buscando la entrada al túnel. El resto de nosotros esperamos en silencio, escuchando el latido de nuestros propios corazones. La entrada estaba escondida detrás de unos viejos archivadores metálicos. Es un agujero negro en la pared de hormigón, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pase de lado. Un soplo de aire fétido sale de él, un aliento pútrido que promete oscuridad y cosas peores. Huele a agua estancada, a óxido y a algo más, algo orgánico y en descomposición. Es el olor de la tumba. Miguel va primero, luego Ana, luego yo. Leo vendrá detrás, iluminando el camino con su móvil. La idea de meterme en ese agujero, de dejar atrás la última puerta de acero, es casi insoportable. Pero el retumbar de arriba nos recuerda que no hay elección. Dentro del túnel, la palabra claustrofobia no le hace justicia. Las paredes de hormigón están húmedas y frías, y tan cerca que rozan mis hombros. El techo es bajo, tengo que ir agachado. El suelo está cubierto por una capa de agua sucia y fría que me llega a los tobillos. El único sonido es el chapoteo de nuestros pasos y nuestra respiración agitada. La luz del móvil de Leo proyecta sombras danzantes y monstruosas. Cada tubería oxidada parece una extremidad. Cada mancha de humedad, una figura acechando. Mi palanca se siente inútil aquí. No hay espacio para blandirla. Si algo nos ataca, estamos muertos. Hemos avanzado unos 50 metros, creo. El tiempo ha perdido todo su significado aquí abajo. Cada paso es una victoria. El aire es cada vez más denso, más difícil de respirar. Y hemos empezado a oír cosas. No los gruñidos de arriba, sonidos de aquí abajo. Un chapoteo adelante en la oscuridad que no es nuestro. Un arañazo metálico en alguna parte a nuestra derecha. Nos detenemos conteniendo la respiración, intentando que nuestros corazones no se salgan del pecho. El silencio que sigue es peor que el ruido. Es un silencio expectante, hambriento. Algo más está en estos túneles con nosotros. Lo sabíamos. Pero saberlo y vivirlo son dos cosas muy diferentes. Miguel, que va en cabeza, se detuvo de golpe. Levantó una mano pidiendo silencio absoluto. Apagamos la luz del móvil. La oscuridad es total. No es oscuridad, es la ausencia de todo. Es como estar ciego y sordo. Siento la presencia de Ana delante de mí, su respiración contenida. Puedo oler su miedo. Y entonces lo oímos. Un sonido húmedo, de masticación. Viene de un túnel lateral a pocos metros de donde estamos. Es un sonido lento, rítmico, acompañado de un leve crujido como de huesos pequeños rompiéndose. Alguien o algo está comiendo en la oscuridad y está muy, muy cerca. El instinto gritaba que corriera hacia atrás, pero no podíamos.
Leo estaba detrás de mí y el camino de vuelta era tan peligroso como el de adelante. Nos quedamos petrificados esperando. La masticación se detuvo, un silencio largo y tenso, y luego un gruñido, pero no era como los de arriba. Era más bajo, más gutural, casi como el de un animal herido. Se movió. El chapoteo del agua nos dijo que se estaba acercando a nuestro túnel. Miguel nos hizo un gesto desesperado para que retrocediéramos, lenta, muy lentamente. Cada paso hacia atrás era una tortura, intentando no hacer ruido en el agua, pero el chapoteo de la criatura era cada vez más rápido, más cercano. Leo tropezó. El chapoteo de su caída fue como un disparo en la oscuridad. La criatura gritó. No fue un gruñido, fue un chillido agudo, inhumano, que rebotó en las paredes del túnel y nos taladró los oídos. Encendimos la luz. Estaba a 10 metros. Era una de esas cosas, pero diferente. Llevaba el uniforme de un trabajador de mantenimiento, pero había estado aquí abajo mucho tiempo. Su piel era pálida y translúcida, hinchada por la humedad. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris ni pupilas, y se movía a 4 patas, rápido como una araña. Antes de que pudiéramos reaccionar, se abalanzó sobre nosotros. No hubo tiempo para pensar en tácticas. Fue un caos de gritos y movimientos desesperados en un espacio reducido. Miguel le golpeó con una tubería que arrancó de la pared. El golpe resonó, pero la criatura apenas pareció notarlo. Se lanzó sobre él con las mandíbulas abiertas. Ana gritó. Yo intenté usar la palanca, pero apenas podía moverla. Leo, desde el suelo, le dio una patada en el costado, desviándolo lo suficiente para que Miguel pudiera rodar y apartarse. La cosa se giró hacia Leo, chillando de furia. Levanté la palanca como una lanza y la clavé hacia abajo en su espalda. Se hundió con una resistencia blanda y horrible. La criatura se convulsionó, pero no murió. Se retorció, intentando alcanzarme, con sus dedos pálidos y largos arañando el aire. El pánico me dio fuerzas. Apoyé todo mi peso en la palanca, empujando más y más profundo, hasta que sentí que algo crujía debajo. Dejó de moverse. El silencio que vino después fue ensordecedor. Nos quedamos allí, jadeando, cubiertos de agua sucia y algo más. Algo tibio y oscuro que no quería identificar. Miré a Miguel. Tenía una mordedura en el antebrazo. Una mordedura clara, profunda, inconfundible. La linterna del móvil iluminaba los dientes marcados en su piel. Nadie dijo nada. La verdad estaba ahí, en el haz de luz, cruda y brutal. Miguel miró la herida. Luego nos miró a nosotros. Su cara, que antes era de un terror resignado, ahora era de una calma espantosa. No tenemos tiempo, dijo, con la voz ronca. La salida está a unos 200 metros. Todo recto. Hay una escalera al final. No podéis equivocaros. Ana empezó a negar con la cabeza. Las lágrimas corrían por su cara. Podemos limpiarla, vendarla. Quizás, pero su voz se apagó. Todos sabíamos la verdad. Habíamos visto lo que pasaba. Era una sentencia de muerte. Miguel nos empujó para que siguiéramos. «Andad», gritó con una urgencia que no habíamos oído antes. «Ahora, no voy a convertirme en una de esas cosas aquí abajo con vosotros». Se quedó atrás, apoyado en la pared con la tubería en la mano. «Tengo que asegurarme de que no se levanta», dijo, señalando con la cabeza el cuerpo a nuestros pies. Pero sabíamos que no se refería a la criatura, se refería a sí mismo. Nos estaba dando una ventaja, nos estaba regalando su vida. Le dimos la espalda y corrimos, chapoteando en la oscuridad, dejando atrás al primer hombre que nos había ayudado. El primer sacrificio. El resto del camino fue una carrera borrosa y desesperada. No miramos atrás, no hablamos, solo corríamos, tropezando, cayendo, levantándonos, con el eco del grito de Miguel en nuestros oídos. Esperaba oír un disparo, pero él no tenía un arma. Quizás usaría la tubería consigo mismo. La idea era tan horrible que la aparté de mi mente. Finalmente vimos la escalera. Unos peldaños de metal oxidados que subían hacia un cuadrado de luz tenue, la salida. Nunca en mi vida una simple escalera me había parecido tan hermosa, tan sagrada. Subimos de 2 en 2, desesperados por salir al aire libre. Empujamos la trampilla y la luz del atardecer moribundo nos cegó. Salimos a un pequeño cuarto de mantenimiento justo detrás del gimnasio, tal como Miguel había dicho. El aire fresco, aunque cargado con el humo de la ciudad, nos pareció el más puro que habíamos respirado nunca. Nos quedamos allí un momento apoyados en las paredes, intentando recuperar el aliento, intentando procesar que estábamos vivos. Estábamos fuera de los túneles, pero el alivio duró solo un segundo, porque entonces vimos lo que nos esperaba. Vimos el nuevo mundo. Desde la colina del campus teníamos una vista panorámica de la ciudad, o de lo que quedaba de ella. Varias columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo desde diferentes puntos. El sonido lejano y constante de las sirenas se había transformado en un silencio inquietante,
roto solo por el crepitar de los incendios y un murmullo bajo y generalizado que parecía venir de todas partes. Las luces de la ciudad no se encendían. Era un gigante muerto. El colapso no era una noticia en la radio. Era una vista, una realidad ineludible que se extendía hasta el horizonte. No había a dónde huir. El mundo entero era el túnel. Ahora estamos aquí, escondidos entre unos arbustos cerca del gimnasio. El sol ha desaparecido por completo. La noche es la dueña de todo. Leo, Ana y yo. Los tres que quedamos. Estamos agotados, sucios, traumatizados, pero vivos, por ahora. La lección de estas primeras 24 horas ha sido más brutal que cualquier cosa que haya leído en mis libros. El conocimiento no sirve de nada si no tienes la fuerza para usarlo. La civilización es un castillo de naipes sobre un volcán, y el instinto, esa bestia que todos llevamos dentro, es lo único que te mantiene en pie cuando todo lo demás se ha quemado. No sé qué haremos mañana. No sé si habrá un mañana. Solo sé que tengo que seguir escribiendo. Es lo único que me queda de quien era. El alivio de estar al aire libre se evaporó tan rápido como llegó, reemplazado por una agorafobia helada. El espacio abierto que momentos antes anhelábamos ahora se sentía como una trampa mortal. Estábamos expuestos, visibles bajo la luz pálida de una luna indiferente y el resplandor parpadeante de nuestra ciudad moribunda. Cada sombra de árbol era un posible enemigo, cada ráfaga de viento un posible gruñido. Nos agachamos instintivamente en la maleza, tres animales asustados en un territorio de depredadores. El silencio entre nosotros era denso, lleno de lo no dicho, del rostro de Miguel, del eco de su último grito ahogado en las profundidades de la tierra. Él murió para que pudiéramos ver esto, y la vista era el infierno. Ana fue la primera en moverse, se arrodilló y revisó su pequeño botiquín, no para curar a nadie, sino por el simple acto de hacer algo, de imponer un mínimo de orden en el caos absoluto. Sus movimientos eran mecánicos, sus manos aún temblaban. Leo estaba de pie pero encorvado, mirando su teléfono con la pantalla rota como si esperara un milagro, un mensaje de un mundo que ya no existía. Yo me aferraba a la palanca. El frío del metal era mi único ancla. El peso de la decisión de Miguel nos aplastaba. No fue una muerte en batalla, fue una ejecución autoimpuesta, un acto de lógica brutal que ninguno de nosotros habría sido capaz de llevar a cabo. Nos salvó, pero también nos marcó para siempre. No podemos quedarnos aquí. Mi propia voz sonó extraña, un graznido ronco. Las palabras salieron sin que yo lo decidiera, impulsadas por la necesidad primordial de encontrar un muro, un techo, algo que poner entre nosotros y la noche abierta. El gimnasio estaba a menos de 100 metros, una estructura enorme, oscura, silenciosa. Podría ser una tumba llena de esas cosas, o podría ser nuestra salvación para las próximas horas. No había forma de saberlo sin acercarse, y acercarse significaba cruzar un tramo de césped abierto, una llanura de la muerte bajo la luna. La elección era simple y terrible, arriesgarnos o esperar a que algo nos encontrara aquí. Nos movimos como ladrones, agachados, corriendo de la sombra de un árbol a la siguiente. El césped, húmedo por el rocío, amortiguaba nuestros pasos. Cada crujido de una rama seca bajo mis pies sonaba como una traición. El gimnasio se alzaba ante nosotros como una bestia dormida. Las grandes puertas de cristal de la entrada principal estaban destrozadas, una invitación abierta a la oscuridad interior. Era demasiado obvio, demasiado peligroso. Decidimos rodear el edificio buscando una entrada de servicio, una ventana rota, cualquier punto de acceso que no fuera la boca principal del lobo. La tensión era insoportable. Éramos ratones explorando la jaula de un gato. Encontramos una puerta de metal en la parte trasera, la que usaban para el material deportivo. Tenía una pequeña ventana de cristal alambrado. Leo, con una agilidad sorprendente, se subió a mis hombros para mirar dentro. Su aliento formaba vaho en el cristal. «No veo nada», susurró. Oscuridad total. La puerta estaba cerrada, por supuesto, pero la cerradura era vieja, industrial. Fue mi turno. Metí la punta afilada de la palanca en el marco de la puerta. Hice palanca. El metal chirrió. Un sonido agudo que pareció viajar kilómetros en el silencio. Nos quedamos inmóviles, escuchando. Nada. Volví a intentarlo con toda mi fuerza. La cerradura se dio con un chasquido metálico y la puerta se abrió unos centímetros. Entrar fue como sumergirse en agua helada. La oscuridad era absoluta y el aire era denso. Olía a sudor rancio, a goma y a ese leve olor dulzón a descomposición que empezábamos a reconocer demasiado bien. Cerramos la puerta detrás de nosotros, un gesto inútil que nos proporcionó un consuelo psicológico mínimo. Leo encendió la linterna de su móvil y el haz de luz cortó la negrura, revelando un pasillo estrecho lleno de colchonetas viejas y balones desinflados. Avanzamos lentamente, yo en cabeza con la palanca.
Ana detrás de mí y Leo cerrando la marcha, moviendo la luz de lado a lado, barriendo las esquinas oscuras. Cada eco de nuestros pasos era un posible monstruo despertando. El pasillo nos llevó a la cancha principal de baloncesto. El espacio era vasto, cavernoso. El haz de luz de Leo parecía diminuto, incapaz de alcanzar las paredes lejanas o el techo alto. Las gradas se elevaban en la oscuridad como las costillas de un leviatán. El silencio aquí era diferente al de la biblioteca. Era un silencio vacío, expectante. Un escenario esperando a que empezara la función. Sentí una vulnerabilidad terrible, como si estuviéramos en el centro de una diana gigante. Tenemos que encontrar un lugar pequeño, susurró Ana. Un sitio que podamos defender. Tenía razón. Este espacio abierto era una sentencia de muerte si algo entraba. Exploramos los vestuarios primero. Las puertas estaban abiertas, balanceándose ligeramente. Dentro, el olor era más fuerte. Ropa mojada y podrida en las taquillas. Charcos de agua sucia en el suelo de baldosas. Había señales de lucha. Una taquilla abollada, una mancha oscura y seca en la pared. Pero no había cuerpos, ni vivos ni muertos. Era inquietante. Era como si hubiéramos llegado justo después de que la tragedia ocurriera, y solo quedaran sus fantasmas. Revisamos cada ducha, cada cubículo del baño con el corazón en la garganta. No encontramos nada. El gimnasio parecía vacío, pero esa palabra, parecía, era la más peligrosa de nuestro nuevo vocabulario. Finalmente encontramos una pequeña oficina, la del entrenador. La puerta era de madera maciza y tenía una cerradura que funcionaba. Dentro había un escritorio, una silla y un archivador. Una ventana daba a la cancha, permitiéndonos vigilar el espacio principal. Era perfecta, o tan perfecta como podía serlo un refugio en el fin del mundo. Bloqueamos la puerta con el pesado archivador. Por primera vez en lo que parecieron días, pudimos bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. El agotamiento que había estado contenido por la adrenalina nos golpeó a los tres a la vez. Me dejé caer en la silla y el simple acto de sentarme se sintió como un lujo increíble. Ana se sentó en el suelo abrazando sus rodillas. Leo se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era el silencio del agotamiento compartido, del trauma compartido. Nadie lloró. Creo que estábamos demasiado cansados, demasiado vacíos para eso. Fue Leo quien rompió el silencio. «Miguel», dijo, y su voz se quebró. No terminó la frase. No hacía falta. Todos pensábamos en él, en su calma, en su sacrificio, en cómo murió en un túnel oscuro y sucio para que nosotros pudiéramos estar sentados en una oficina polvorienta, respirando un poco más. «Era un buen hombre», dijo Ana en voz baja. «Nos salvó la vida». Asentí, incapaz de formular una respuesta. Me sentía responsable. Yo era el mayor de los tres, el profesor, el que se suponía que debía tener respuestas. Pero fui Miguel, el conserje, el hombre invisible del campus quien nos guió, quien tomó la decisión más difícil. La historia está llena de reyes y generales, pero son los hombres como Miguel los que la construyen, y a veces los que mueren para salvar un pequeño fragmento de ella. Sentí una oleada de rabia impotente, rabia contra esas cosas, contra el mundo, contra mi propia inutilidad. Hicimos un nuevo inventario. Encontramos una máquina expendedora en el pasillo y la reventamos con la palanca. El ruido fue aterrador, pero la recompensa valió la pena. Varias barritas de chocolate rancias y unas cuantas bolsas de patatas fritas. También encontramos botellas de agua en un mini frigorífico en la oficina. Era comida basura, pero era energía. Era supervivencia. Comimos en silencio, cada bocado un acto de desafío contra la desesperación. Cada trago de agua una forma de lavar el sabor a muerte que teníamos en la boca. Era nuestro primer festín funerario, un homenaje silencioso a Miguel. Después de cenar, nos turnamos para vigilar. Ana tomó la primera guardia, sentada junto a la puerta, escuchando. Leo y yo intentamos dormir, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos veía el túnel. Veía a la criatura pálida y a cuatro patas. Veía los ojos de Miguel en el haz de la linterna, una mezcla de miedo y resolución. El sueño era un lujo que ya no podíamos permitirnos. La mente, en un intento de protegernos, nos mantenía despiertos, en alerta máxima, incluso dentro de nuestro refugio improvisado. La fatiga era un dolor físico, una presión detrás de los ojos, una pesadez en cada músculo. Durante mi turno de guardia, me senté junto a la ventana que daba a la cancha. La oscuridad era casi total, solo rota por la luz de la luna que entraba por las puertas de cristal destrozadas a lo lejos. Me quedé mirando esa penumbra, mi mente a la deriva. Empecé a notar algo extraño. Al principio era solo una sensación, una discrepancia visual. Luego se hizo más claro. A través de las puertas rotas en el césped exterior había movimiento. No era el movimiento rápido y agresivo de una persecución. Era lento, metódico,
un flujo constante de siluetas oscuras moviéndose en la misma dirección. No se dirigían hacia el gimnasio, pasaban de largo, decenas de ellos, quizás cientos, una procesión silenciosa y macabra. Se movían con esa marcha arrastrada y torpe, pero todos iban en la misma dirección, como si respondieran a una llamada inaudible. Se dirigían hacia el centro de la ciudad, hacia donde las columnas de humo eran más densas. No era un comportamiento aleatorio de depredadores buscando presas. Esto era diferente. Parecía una migración, una peregrinación de los muertos. La idea me heló la sangre más que cualquier ataque directo, porque la aleatoriedad es terrorífica, pero el propósito es 1000 veces peor. Desperté a Leo y le señalé la ventana. Se acercó sigilosamente y miró. Vio lo mismo que yo. «¿Qué es eso?», susurró. «No lo sé», respondí con sinceridad. «¿A dónde van?». Era la pregunta del millón. No había ruido que los atrajera en esa dirección. No había luces, solo la ciudad en llamas. ¿Eran como polillas atraídas por el fuego? ¿O había algo más? ¿Un epicentro? ¿Un nido? La palabra nido apareció en mi mente y me provocó una náusea repentina. La idea de que estas cosas tuvieran un lugar central, un objetivo, cambiaba todas las reglas. Observamos durante casi una hora. El flujo no cesaba. Eran como hormigas siguiendo un rastro invisible. Algunos se desviaban, tropezaban, caían, pero luego se levantaban y se reincorporaban a la corriente. No interactuaban entre sí. Cada uno era un individuo en una procesión solitaria, pero todos compartían el mismo destino. Esto no era solo una plaga. Esto empezaba a parecerse a un organismo. Un superorganismo compuesto de células muertas y andantes, moviéndose con una voluntad colectiva que no podíamos comprender. La escala de lo que estaba sucediendo se expandió en mi mente hasta un tamaño monstruoso. Entonces vimos algo que nos hizo dudar de nuestra propia cordura. Uno de ellos, justo en el borde del haz de luz de la luna, se detuvo. Simplemente se paró, levantó la cabeza no hacia nosotros, sino hacia el cielo, hacia la luna o quizás hacia el humo que la teñía, y se quedó allí, inmóvil. No gruñía, no se movía, solo estaba de pie, como una estatua, como si estuviera escuchando o esperando. Después de un minuto que pareció una eternidad, otro que pasaba a su lado hizo exactamente lo mismo. Y luego otro. De repente, una docena de ellos estaban parados mirando hacia arriba en silencio. El resto de la horda seguía fluyendo a su alrededor, ignorándolos. Era una escena surrealista, incomprensible. ¿Qué estaban haciendo? ¿Era una especie de fallo en su programación? ¿O era algo más? ¿Una forma de comunicación? Estaban recibiendo órdenes. La visión de esas figuras silenciosas y expectantes era profundamente perturbadora. Era la prueba de que no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Creíamos que eran animales rabiosos, impulsados solo por el hambre. Pero esto sugería un nivel de complejidad que convertía nuestra lucha por la supervivencia en algo casi irrelevante. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo anterior. No era el miedo a ser mordido, era un miedo existencial, un terror cósmico. El miedo que siente una hormiga al darse cuenta de que la bota que va a aplastarla no es un accidente de la naturaleza, sino que se mueve con intención. Éramos insectos observando el comportamiento inescrutable de una fuerza que nos superaba por completo. La lucha ya no era contra zombies, era contra lo desconocido, y lo desconocido nos estaba mostrando un atisbo de su rostro, y era un rostro tranquilo, paciente y terriblemente antiguo. La procesión continuó, y los que se habían detenido uno por uno reanudaron su marcha y se unieron de nuevo al flujo, como si hubieran recibido la señal que esperaban. El incidente entero no duró más de 5 minutos, pero cambió todo para mí. Nos enfrentábamos a algo más que una enfermedad. Nos enfrentábamos a una inteligencia, ya fuera biológica extraterrestre, o algo que mi mente ni siquiera podía empezar a categorizar. Y esa inteligencia no nos veía como una amenaza. Probablemente ni siquiera nos veía. Éramos simplemente obstáculos irrelevantes en su camino. Volví a mi puesto de guardia, pero ya no buscaba amenazas inmediatas. Buscaba patrones. Buscaba respuestas en las sombras. Cada figura que pasaba era un jeroglífico andante que no sabía cómo descifrar. La palanca en mis manos se sentía ridícula. Un palo contra un maremoto. Nuestro pequeño drama de supervivencia, nuestra lucha por las barritas de chocolate y el agua, parecía una farsa absurda frente a la escala de lo que se movía en la noche. El mundo no se había acabado. Simplemente había sido reemplazado por otro. Y nosotros éramos los fantasmas, los restos de un orden olvidado. Ana tomó el último turno de guardia, justo antes del amanecer. Le conté lo que habíamos visto. No reaccionó con pánico, sino con una seriedad científica y sombría. Una mente colmena sugirió, como en los insectos, una reina o una señal química que los guía. Su intento de racionalizarlo era un consuelo, pero no disminuía el horror. Le daba un nombre, pero no un significado.
Miramos juntos por la ventana mientras el cielo empezaba a clarear en el este, pintando el humo de un gris pálido. La procesión de los muertos continuaba incansable, indiferente a la llegada de un nuevo día. Ahora la luz del día se filtra en la oficina, el primer amanecer del resto de nuestras vidas. Afuera, el flujo de caminantes ha disminuido, pero no ha cesado. La visión de ellos moviéndose a la luz del día es casi más grotesca que en la noche. Se pueden ver los detalles, la ropa desgarrada, las heridas abiertas, las miradas vacías. Son un río de podredumbre que fluye a través de nuestro campus. Hemos sobrevivido a las primeras 24 horas, pero la pregunta que me atormenta no es si sobreviviremos a las siguientes, es si vale la pena. ¿Qué queda por salvar? ¿Qué sentido tiene luchar en un mundo que ya no nos pertenece? Hemos tomado una decisión. No podemos quedarnos en el campus. Es un coto de caza y estamos atrapados. Y no podemos dirigirnos a la ciudad. Es evidente que es el epicentro del problema, el corazón de la colmena. Nuestra única opción es ir en la dirección contraria, hacia las afueras, hacia las zonas rurales, lejos de la gente, lejos de las ciudades que ahora son sus nidos. Es un plan basado en la desesperación y en la observación de una noche. Puede que sea un error fatal, pero es el único plan que tenemos. Nuestra supervivencia depende de entender su comportamiento, no de luchar contra ellos. Empacamos nuestras escasas provisiones. El agua es lo más valioso. La comida puede esperar. La palanca sigue en mi mano. Se ha convertido en una extensión de mi brazo. Ana ha encontrado unas vendas y desinfectante en el botiquín del gimnasio. Leo ha conseguido cargar un poco su móvil con un cargador de emergencia que encontró en la oficina. No hay señal, pero la linterna y el GPS sin conexión pueden ser útiles. Somos un equipo ahora. Un equipo roto y aterrorizado, pero un equipo al fin y al cabo. Unidos por lo que hemos visto en la oscuridad. El sol está más alto ahora. La luz revela la devastación con una claridad brutal. El césped está pisoteado, lleno de basura y de manchas oscuras. Hay un silencio antinatural, solo roto por el viento y el lejano y constante murmullo de los caminantes. Es el sonido de fondo de nuestro nuevo mundo. Abrir la puerta de esta oficina y salir ahí fuera es el acto más difícil que tendremos que hacer. Es aceptar que la vida de antes ha terminado para siempre. Es dar el primer paso en un planeta alienígena que solía ser nuestro hogar. Miro las caras de mis compañeros. Ana, con su determinación tranquila. Leo, con su miedo controlado por el pragmatismo. ¿Qué verán ellos en mi cara? ¿A un profesor de historia asustado que se aferra a una palanca? ¿O a un superviviente? Quizás las dos cosas son lo mismo ahora. Todos somos una mezcla de lo que éramos y de lo que nos vemos obligados a hacer. La historia no trata sobre el pasado. Trata sobre la supervivencia, sobre las historias que nos contamos para seguir adelante. Y nuestra historia apenas acaba de empezar. Antes de salir, escribo estas últimas líneas. El cuaderno se está convirtiendo en algo más que un diario. Es un registro, una prueba. Si morimos, quizás estas palabras sobrevivan. Quizás expliquen lo que vimos, la migración silenciosa, las figuras que esperaban en la noche, la horrible posibilidad de que no nos enfrentamos a un virus, sino a una conciencia, una voluntad que está reclamando el planeta, un cuerpo a la vez. No es el fin de la vida, es el principio de algo nuevo y terrible. Estamos listos. El archivador ha sido apartado de la puerta. El pasillo exterior está en silencio, pero sabemos que el silencio es una mentira. El peligro está en todas partes. Vamos a intentar llegar al aparcamiento de los profesores en la zona oeste del campus. Está en la dirección opuesta a la que fluye la marea de muertos. Con un poco de suerte mi viejo coche seguirá allí. Y con un poco más de suerte la carretera estará lo suficientemente despejada como para escapar. Es una cadena de esperanzas frágiles, pero es todo lo que tenemos. Abro la puerta. El aire del exterior nos golpea. Huele a humo y a muerte. El nuevo día ha llegado. Y con él, la continuación de la caza. Damos nuestro primer paso fuera de nuestro refugio, hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de una muerte rápida o de una vida corta y brutal. Dejo de escribir. Ahora es el momento de vivir, o de intentarlo. El sol de la mañana es débil, filtrado por una capa de neblina y humo que cubre todo el cielo. La escena es monocromática, un paisaje de grises y negros. El río de caminantes sigue fluyendo en la distancia, pero aquí, en la parte trasera del campus, el ambiente es de una calma engañosa. Avanzamos pegados a la pared del gimnasio, moviéndonos de una sombra a otra. Cada sonido nos hace detenernos. El graznido de un cuervo, el crujido de una hoja seca. La paranoia es ahora nuestro sexto sentido, el único que nos mantiene vivos. Vemos a uno de ellos. Está solo, de espaldas a nosotros, golpeando inútilmente una máquina expendedora con la cabeza. El sonido sordo y repetitivo es hipnótico y nauseabundo. Lo rodeamos dándole un amplio margen. No nos detecta.
Están tan concentrados en su objetivo, ya sea una presa inmediata o esa extraña migración, que parecen tener una visión de túnel. Es una debilidad, quizás la única que tienen. Tenemos que aprender a explotar estas pequeñas cosas. Son las que marcarán la diferencia entre un día más de vida y el final. El aparcamiento está a la vista. Unos 200 metros de terreno abierto nos separan de él. Hay coches, docenas de ellos, y entre los coches hay figuras. Algunas se mueven lentamente, otras están quietas. Es imposible saber cuántos hay. Cruzar ese espacio abierto es un riesgo enorme. Leo sugiere que intentemos crear una distracción, lanzar algo en la dirección opuesta para atraer su atención. Es un buen plan, una idea sacada de las películas que ahora son nuestro manual de supervivencia. Pero, ¿qué podemos lanzar que haga suficiente ruido? Encontramos un contenedor de basura metálico cerca del campo de atletismo. Está medio lleno. Entre los tres, con un esfuerzo sobrehumano, conseguimos volcarlo y empujarlo por una pequeña pendiente. El estruendo que hace al rodar y chocar contra una valla es ensordecedor. Varias de las figuras que estaban en el aparcamiento se giran al instante y empiezan a caminar torpemente hacia el ruido. Funciona. No todos se mueven, pero sí los suficientes como para abrirnos un posible camino. Es nuestra oportunidad. Tenemos que correr. Corremos. Corremos como nunca antes en nuestras vidas. No por un premio, no por un récord. Corremos por el simple hecho de seguir respirando. El aire quema en mis pulmones. Mis piernas, las de un académico sedentario, protestan con cada zancada. Pero el miedo es un combustible más potente que cualquier otro. Ignoro el dolor, ignoro el cansancio, solo me concentro en el coche. Mi viejo y abollado sedán azul aparcado en su sitio de siempre, el lugar 3B, un pequeño faro de normalidad en un océano de locura. Llegamos al coche. Mis manos tiemblan tanto que apenas puedo meter la llave en la cerradura. El sonido del clic al abrirse la puerta es el más dulce que he oído nunca. Ana y Leo se meten en el asiento trasero. Yo me dejo caer en el del conductor. El interior huele a libros viejos y a café derramado. Un olor de otro mundo, de otra vida. Meto la llave en el contacto. Rezo a un Dios en el que no creo. Por favor, arranca. El motor tose una vez, 2 veces, y entonces ruge. El sonido del motor es un grito de victoria, pero el sonido también atrae la atención. Las cabezas que se habían girado hacia la distracción ahora se giran hacia nosotros. Los que quedaban en el aparcamiento empiezan a moverse en nuestra dirección. Uno de ellos golpea el cristal de la ventana de Ana. Ella grita. Meto la marcha atrás. El coche choca contra algo. No me importa. Pongo la primera y acelero, esquivando coches aparcados y las figuras que se abalanzan sobre nosotros. Un cuerpo golpea el capó y rueda por encima. No miro atrás. Solo acelero, saliendo del aparcamiento y entrando en la carretera de servicio del campus. Estamos fuera. Estamos en movimiento. La carretera está sembrada de coches abandonados y de cuerpos. Tenemos que conducir despacio, serpenteando entre los obstáculos. El campus Jefferson, mi hogar durante 15 años, desaparece en el espejo retrovisor. Un mausoleo de ladrillo rojo y sueños rotos. Ahora estamos en el mundo real. Y el mundo real es peor. Las calles están desiertas, pero las aceras no. Hay caminantes por todas partes, algunos solos, otros en pequeños grupos. La mayoría simplemente ignora nuestro coche. Siguen su camino. Parte de esa migración silenciosa que vimos anoche. Se dirigen al corazón de la ciudad. Conducimos en dirección contraria, hacia el oeste, hacia las colinas. Cada kilómetro que ponemos entre nosotros y la ciudad se siente como una victoria. Pero la sensación de seguridad es una ilusión. Vemos escenas horribles en cada esquina. Un autobús escolar volcado. La puerta de una casa abierta, con un rastro de sangre saliendo de ella. Un coche de policía estrellado contra un árbol, con las luces aún parpadeando débilmente. Son los epitafios de una sociedad que murió en menos de un día, y nosotros somos los turistas de su funeral. El sol de la mañana está casi en su punto más alto. Las primeras 24 horas están llegando a su fin. Hemos sobrevivido. Es un hecho simple, pero parece un milagro. Miro a mis compañeros por el espejo retrovisor. Ana está vendando un corte que se hizo en la mano. Leo mira el paisaje pasar con los ojos vacíos. Somos 3 náufragos en una balsa de metal y cristal. No sé qué nos deparará el futuro. Pero hemos superado la primera prueba. Hemos visto el rostro de nuestro enemigo y hemos descubierto que es más extraño y terrible de lo que jamás imaginamos. La lucha continúa. El coche es una burbuja, una frágil cápsula de metal y cristal que nos separa del nuevo mundo. El sonido del motor es un latido constante que ahoga el silencio exterior, pero no puede ahogar las imágenes. Cada casa que pasamos con la puerta abierta o una ventana rota cuenta una historia de terror silenciosa. Cada coche abandonado en una zanja es un monumento a un plan de huida que fracasó.
Yo, que he pasado mi vida estudiando las ruinas de civilizaciones pasadas, ahora conduzco a través de una que se está convirtiendo en ruina en tiempo real. La velocidad del colapso es lo que mi mente no puede asimilar. Ni Roma, ni los mayas, ni ninguna otra civilización cayó en una sola tarde. Esto no fue una caída, fue un derribo. Ana ha conseguido organizar un pequeño botiquín improvisado con las cosas que encontramos en el gimnasio. Trabaja en silencio en el asiento trasero, rasgando vendas, organizando botellas de desinfectante. Su concentración es una forma de defensa, un muro contra el horror que se desliza por las ventanillas. Leo, por su parte, tiene el mapa sin conexión abierto en su teléfono. Está trazando una ruta, buscando caminos secundarios, intentando aplicar la lógica a un paisaje que se ha vuelto completamente ilógico. Hay un parque estatal a unos 80 kilómetros, dice de repente. Lejos de cualquier ciudad grande, podríamos encontrar un refugio allí, agua de un arroyo, un destino. Tener un destino, por muy arbitrario que sea, se siente como un ancla en esta marea de incertidumbre. El combustible se está convirtiendo en una preocupación real. La aguja del medidor ha bajado peligrosamente. Cada kilómetro que avanzamos es un kilómetro menos que podemos permitirnos. La necesidad de encontrar una gasolinera se vuelve primordial, pero cada una que vemos está o en llamas o rodeada de esas cosas. Son como moscas en la miel, atraídas por los restos de civilización. Nuestra supervivencia depende de un delicado equilibrio entre el riesgo y la recompensa. ¿Cuánto nos arriesgamos por un poco más de gasolina? ¿Cuánto por una botella de agua? Son las nuevas ecuaciones de la vida. Ecuaciones en las que un error de cálculo significa la muerte. La carretera principal está bloqueada. No es un accidente de tráfico. Es un puesto de control militar, o lo que queda de él. Varios camiones del ejército están volcados, uno de ellos ardiendo lentamente. Hay barricadas de sacos de arena y alambre de espino destrozadas. Y cuerpos, decenas de cuerpos, soldados y caminantes mezclados en una última y macabra danza. Es la confirmación física de lo que oímos en la radio. La autoridad no solo perdió el control, fue erradicada, aniquilada con una eficiencia brutal. Se enfrentaron a la marea y la marea los ahogó. No hay forma de pasar con el coche. Tenemos que dar la vuelta. Nos desviamos por una carretera rural, más estrecha y peor mantenida. El asfalto está agrietado y la vegetación empieza a reclamar los bordes. Aquí, el silencio es más profundo. La sensación de aislamiento es total. Pasamos por pequeñas granjas, con las puertas de las casas abiertas y las vallas rotas. En una de ellas vemos vacas pastando tranquilamente en un campo, indiferentes al fin del mundo humano. Por un momento las envidio. Su simple existencia, su paz ignorante. No saben que sus dueños ya no volverán, que el mundo les pertenece ahora a ellas y a los depredadores que nos cazan a nosotros. Es en esta carretera secundaria donde la vemos. Una pequeña gasolinera y tienda de conveniencia, de esas que parecen ancladas en otra época. Un solo surtidor de gasolina y un edificio con un letrero de neón apagado. No se ven caminantes. Está extrañamente tranquila, demasiado tranquila, pero la aguja del combustible está casi en el cero. No tenemos elección. Es aquí o en ninguna parte. Aparco el coche a unos 100 metros, escondido detrás de una hilera de árboles. Vamos a tener que hacerlo a pie. El riesgo es inmenso, pero la necesidad es mayor. La nueva ecuación ha sido resuelta. El plan es simple. Leo, que es el más rápido, se encargará de buscar bidones y llenar la gasolina. Ana y yo entraremos en la tienda a por agua, comida enlatada y cualquier cosa útil que podamos encontrar. Nos comunicaremos con susurros. Seremos rápidos. Entrar y salir. No más de 5 minutos. Nos movemos con una cautela que ya se ha vuelto instintiva. Cada paso es medido. Cada mirada es un barrido en busca de amenazas. La palanca en mi mano se siente pesada y reconfortante. Es mi única compañera en esta nueva y terrible realidad. Me he convertido en el hombre de la palanca. La puerta de la tienda está abierta. Unas campanillas de latón tintinean tristemente cuando entramos. Un sonido fantasmal de un mundo perdido. El interior está en penumbra, lleno de estanterías polvorientas. Hay productos tirados por el suelo como si alguien se hubiera ido con mucha prisa. El aire está viciado, pero no huele a muerte. Eso es una buena señal. Ana se mueve rápidamente hacia el pasillo de las bebidas, cogiendo botellas de agua y metiéndolas en su mochila. Yo voy hacia la sección de enlatados. Latas de alubias, de maíz, de atún. El tesoro de los condenados. Mientras agarro las latas, oigo un ruido en la trastienda. Un golpe sordo. Nos congelamos. Ana me mira, con los ojos muy abiertos. Levanto un dedo hacia mis labios y luego señalo la puerta con la palanca. Nos quedamos en silencio, escuchando. Se oye otro ruido, un arrastrar de pies. No es el arrastrar torpe de un caminante. Es más lento, más deliberado. Hay alguien vivo aquí, y ahora sabe que no está solo. La situación ha cambiado drásticamente.
Un caminante es una amenaza predecible. Un humano asustado es la variable más peligrosa que existe. ¿Quién anda ahí?, grita una voz temblorosa desde la trastienda. Es la voz de un hombre mayor. Suena más asustada que agresiva, pero eso no significa nada. No queremos problemas, respondo, intentando que mi voz suene lo más calmada posible. Solo cogemos algo de comida y nos vamos. Hay un largo silencio. Dejad las cosas y largaos, dice la voz. Todo lo que hay aquí es mío. La posesión. Incluso en el fin del mundo, la propiedad sigue siendo un instinto. Nosotros tenemos la ventaja numérica, pero él conoce el terreno y probablemente tiene un arma. Decido arriesgarme. Mire, no buscamos pelea, digo, dando un paso lento hacia la trastienda. Hay cosas ahí fuera, muchas. No sobreviviremos solos. Dejo la palanca en el suelo, un gesto de buena fe. Ana me mira como si estuviera loco. Solo queremos hablar. La puerta de la trastienda se abre un poco y vemos el cañón de una escopeta asomando por la rendija. Un paso más y os vuelo la cabeza, dice el hombre. Su voz tiembla, pero el cañón de la escopeta está firme. Está aterrorizado, y un hombre aterrorizado con un arma es una receta para el desastre. Nos quedamos inmóviles durante lo que pareció una hora. Podíamos oír la respiración agitada del hombre. Finalmente la puerta se abrió del todo. Era un anciano de unos 70 años, con una barba blanca descuidada y unos ojos hundidos y llenos de pánico. Llevaba la escopeta con la torpeza de alguien que no está acostumbrado a las armas. Nos miró a Ana y a mí, evaluándonos. Vio nuestras mochilas, nuestra ropa sucia, el agotamiento en nuestras caras. Quizás vio algo de su propio miedo en nosotros. Lentamente, muy lentamente, bajó el cañón de la escopeta. El hombre se llamaba Samuel, llevaba atrincherado en su tienda desde que todo empezó. Nos contó su historia a trompicones. Vio por las noticias cómo la ciudad se sumía en el caos. Vio a sus vecinos atacarse unos a otros. Tuvo la suerte de que su tienda está aislada. Ha visto a algunos de ellos pasar por la carretera, pero ninguno se ha detenido. Van a alguna parte, susurró, confirmando nuestra terrible sospecha. Como si tuvieran una cita. Todos en la misma dirección, hacia la base militar que hay al este. La base militar. Un centro de mando. Un objetivo estratégico. Su historia nos dio una pieza crucial del rompecabezas. La migración no era hacia la ciudad en general. Era hacia puntos estratégicos, centros de poder, infraestructuras clave. No era una horda sin mente, era una invasión, una que había decapitado sistemáticamente cualquier forma de resistencia organizada en cuestión de horas. El plan de los atacantes, quienes quiera que fueran, era brillante en su simplicidad y en su brutalidad. No destruyeron los ejércitos, simplemente los convirtieron, los absorbieron. Mientras hablábamos, oímos el sonido de un motor. Leo había conseguido la gasolina. El ruido del coche acercándose hizo que Samuel volviera a levantar la escopeta, con el pánico renovado en sus ojos. «Son solo nuestros», gritó Ana. Le explicamos la situación. Leo entró en la tienda con 2 bidones de gasolina llenos, mirando al anciano y su arma con desconfianza. El ambiente volvió a ser tenso. Teníamos lo que necesitábamos. Era hora de irse. Le ofrecimos a Samuel llevarlo con nosotros, ir hacia el oeste, lejos de todo. Se negó. «Esta es mi casa», dijo, con una terquedad nacida de la desesperación. «Moriré aquí». No podíamos obligarlo. Le dejamos la mitad de la comida que habíamos cogido y casi toda el agua. Fue una decisión difícil. Cada lata, cada botella, era un día más de vida para nosotros. Pero no podíamos dejarlo allí sin nada. Fue un acto de humanidad que se sintió extrañamente egoísta, como si estuviéramos pagando por nuestra propia supervivencia, aliviando nuestra conciencia. Nos miró con una mezcla de gratitud y sospecha. «Tened cuidado con los vivos», nos dijo como despedida. «Son peores que los muertos». Sus palabras se quedaron resonando en el aire. Volvimos al coche y llenamos el depósito. La sensación de tener el tanque lleno era un alivio casi orgásmico. Nos daba opciones, nos daba distancia, nos daba tiempo. Mientras nos alejábamos, vi a Samuel en la puerta de su tienda, una figura solitaria con una escopeta, vigilando su pequeño reino en el fin del mundo. Me pregunté cuánto tiempo sobreviviría. ¿Días? ¿Horas? Probablemente nunca lo sabríamos. Era otro fantasma que dejábamos atrás en nuestro camino. Otro recordatorio de que la supervivencia a menudo significa dejar a otros morir. Conducimos durante otra hora, mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. La conversación en el coche era sombría. La revelación de Samuel sobre la base militar lo había cambiado todo. Ahora teníamos una teoría aterradora. Esto no era una enfermedad que se había escapado de un laboratorio. Esto era un arma biológica desplegada con una precisión militar aterradora. Alguien o algo había lanzado un ataque coordinado, y el mundo ni siquiera se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Estábamos en medio de una guerra que ya se había perdido.
Encontramos un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal y nos adentramos en el bosque. Conducimos hasta que los árboles se volvieron tan densos que el coche ya no podía pasar. Aquí nos detendremos por la noche. Estamos lejos de la carretera, ocultos a la vista. Es lo más seguro que podemos conseguir. El silencio del bosque es casi total, solo roto por el sonido del viento en las hojas y el canto de algún pájaro nocturno. Es un sonido de una belleza dolorosa, un eco de un mundo que ya no es nuestro. Saco este cuaderno de nuevo. La luz del día se desvanece. Las primeras 24 horas han terminado. Sobrevivimos, pero la victoria se siente hueca. La verdad que hemos descubierto es una carga mucho más pesada que el miedo a ser devorado. No somos supervivientes de un desastre natural. Somos los restos de una derrota. Somos la resistencia insignificante y no deseada en un planeta conquistado. La pregunta ya no es cómo sobrevivir a los zombies. La pregunta es cómo sobrevivir en un mundo gobernado por la inteligencia que los controla. Miro a Ana y a Leo. Están sentados en el capó del coche comiendo en silencio una lata de alubias frías. Sus rostros están iluminados por la débil luz del teléfono de Leo. Parecen tan jóvenes, tan frágiles. Tenían toda una vida por delante. Ahora tienen esto. Una lucha diaria por un día más de existencia en un planeta hostil. Siento un peso en mi pecho. Una responsabilidad que no pedí pero que no puedo eludir. Soy el mayor, el profesor. Se supone que debo protegerlos. Pero ¿cómo puedo proteger a nadie de un enemigo que ni siquiera podemos ver? El verdadero horror no es el caminante que golpea tu ventana. El verdadero horror es el patrón que emerge cuando das un paso atrás. Es la migración silenciosa. Son los objetivos estratégicos. Es la caída de una civilización mundial en menos de un día. El verdadero horror es la comprensión de que no somos más que ganado en un matadero diseñado con una inteligencia fría y calculadora. La plaga es solo la bala. Lo que nos aterroriza es la mano que apretó el gatillo, y esa mano sigue ahí fuera, invisible, observando, controlando. Recuerdo mis clases de historia. Siempre les decía a mis alumnos que la historia la escriben los vencedores. Ahora entiendo lo que eso significa realmente. Estamos del lado perdedor. Nuestra historia, la historia de la humanidad, ha terminado. Y los nuevos vencedores no necesitan escribirla. La están viviendo. La están construyendo sobre nuestros huesos. Y nosotros, los pocos que quedamos, no somos más que las notas a pie de página de su primer capítulo. Unos cuantos errores de redondeo en su cálculo de la victoria. La noche ha caído por completo. El bosque nos rodea con su oscuridad impenetrable. Es una oscuridad diferente a la de la ciudad. No hay resplandores de incendios en el horizonte, solo una negrura pura y primordial. Nos turnaremos para dormir dentro del coche, con las puertas cerradas con llave. Es una defensa endeble, pero es todo lo que tenemos. La palanca descansa a mi lado en el asiento. Se ha enfriado con la noche. Se siente como un trozo de hielo, o como un hueso. ¿Qué haremos mañana? Seguir hacia el oeste, seguir el plan, buscar un refugio en el parque estatal, intentar crear una apariencia de vida. Pero todo se siente inútil ahora. Es como intentar construir un castillo de arena mientras la marea sube, la marea de los muertos controlados por una mente desconocida. Cada día que sobrevivimos, solo posponemos lo inevitable, y sin embargo seguiremos luchando, porque es lo único que nos queda. El instinto de supervivencia es una fuerza irracional y poderosa. Es nuestra bendición y nuestra maldición. He terminado de escribir por hoy. Mis dedos están entumecidos por el frío. Mi mente está agotada, pero el miedo me mantiene despierto. El miedo a lo que hay en la oscuridad, no a los monstruos que podemos ver, sino a la inteligencia que no podemos. Cierro los ojos e intento no pensar en ello. Intento pensar en algo normal, en el olor de los libros viejos de mi despacho, en el sabor del café por la mañana. Pero esos recuerdos ya pertenecen a otro hombre, a otro mundo, a una vida que me fue arrebatada en un solo día. La primera noche fuera del campus es más silenciosa y por tanto más aterradora. En la universidad el ruido de la horda era una amenaza constante pero conocida. Aquí, en el bosque, cada crujido de una rama, cada ulular de un búho podría ser cualquier cosa. Podría ser un animal, o podría ser uno de ellos, uno de los exploradores solitarios que a veces se separan de la marea principal. La imaginación es una tortura. Leo duerme o finge dormir en el asiento trasero. Ana está en el primer turno de guardia, en el asiento del copiloto, con la mirada fija en la oscuridad. Pienso en Samuel, el anciano de la gasolinera, en su terquedad por proteger su pequeño rincón del mundo. ¿Fue valiente o fue estúpido? Quizás en este nuevo mundo ambas cosas son lo mismo. Aferrarse a cualquier trozo del pasado, a cualquier símbolo de normalidad, es un acto de desafío. Su tienda era su identidad. Mi cuaderno es la mía. Es lo que nos recuerda quiénes éramos antes de convertirnos en simples supervivientes.
Y quizás esa memoria es lo único que nos diferencia de las bestias. La comprensión de que esto fue un ataque coordinado lo cambia todo. Ya no podemos pensar en términos de zonas seguras. Si el enemigo fue lo suficientemente inteligente como para neutralizar bases militares y centros de gobierno en horas, entonces ningún lugar es verdaderamente seguro. Solo hay lugares donde aún no han llegado, o lugares que han decidido ignorar por ahora. Somos supervivientes por permiso. Nuestra existencia continua depende de la indiferencia de nuestro conquistador. Es un pensamiento humillante y aterrador. El coche es nuestra fortaleza y nuestra prisión. Nos protege pero también nos limita. Dependemos de la gasolina, de las carreteras despejadas. Si el coche falla, estamos a pie. Y a pie, en este mundo, eres una presa fácil. Cada sonido del motor, cada bache en el camino, me provoca un pequeño ataque de pánico. ¿Cuánto durará? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Y después qué? Tarde o temprano, la tecnología del viejo mundo nos fallará. Y entonces tendremos que depender solo de nuestros pies y de nuestro ingenio. Ana me toca el hombro suavemente. Es mi turno de guardia. Intercambiamos asientos. Ella se acurruca en el asiento del conductor, intentando encontrar algo de descanso. Cojo la palanca y la apoyo en mi regazo. Miro hacia la oscuridad impenetrable del bosque. El silencio es absoluto. Intento escuchar, agudizar mis sentidos, pero solo oigo el latido de mi propio corazón. Un tambor solitario en la inmensa y silenciosa noche del planeta Tierra. Año 1 de la nueva era. La era de ellos. El cansancio es un enemigo tan peligroso como los caminantes. Nubla el juicio. Retrasa los reflejos. Lucho por mantener los ojos abiertos. Me pellizco el brazo. Me muerdo el interior de la mejilla. Cualquier cosa para mantenerme anclado en la vigilia. La vida se ha reducido a estos momentos, a estas pequeñas batallas contra el propio cuerpo, contra la propia mente. Sobrevivir no es un acto heroico y continuo. Es una sucesión de pequeñas y sórdidas victorias contra la desesperación, el hambre y el sueño. Pienso en mis alumnos, en sus caras. ¿Cuántos de ellos sobrevivieron? ¿Cuántos de ellos forman parte ahora de la marea silenciosa? La idea es insoportable. Enseñaba sobre el pasado para prepararlos para el futuro. ¡Qué ironía tan cruel! No pude prepararlos para esto. Nadie pudo. La historia nos había enseñado las lecciones equivocadas. Estábamos preparados para guerras nucleares, para pandemias, para colapsos económicos. No estábamos preparados para ser reemplazados, para convertirnos en una especie obsoleta. La luna se asoma entre las copas de los árboles, bañando el coche en una luz plateada y fantasmal. Por un momento, el bosque parece hermoso, mágico. Luego recuerdo lo que esa misma luna iluminaba anoche. La procesión de los muertos. La belleza del mundo natural permanece, pero ahora está teñida de horror. Es un paraíso habitado por demonios. Un jardín en el que nosotros somos la mala hierba que debe ser arrancada. Un ruido, un crujido de hojas secas, cerca, a mi derecha. Me quedo rígido, sin aliento. Mis nudillos se vuelven blancos alrededor de la palanca. Escucho con toda mi atención. Silencio. Pasan los segundos, cada uno una eternidad. Probablemente solo fue un animal nocturno, un ciervo, un zorro. Pero en este mundo no puedes permitirte asumir nada. El sonido no se repite. Pero el sueño ha desaparecido por completo, reemplazado por una dosis fresca y pura de adrenalina. No volveré a cerrar los ojos esta noche. Observo el rostro de Leo en el asiento trasero, iluminado por la luna. Parece un niño. ¿Cuántos años tendrá? ¿20? ¿21? Debería estar preocupado por los exámenes finales, por las chicas, por su futuro. En lugar de eso está calculando rutas de escape y racionando latas de alubias. Hemos envejecido décadas en un solo día. Hemos perdido nuestra inocencia, nuestra fe en el orden del mundo. Somos viejos en cuerpos jóvenes, cargando con un conocimiento que nadie debería tener. La noche es larga, la más larga de mi vida. Cada minuto es una lucha, pero mientras el cielo en el este comienza a mostrar los primeros signos de un gris pálido, me doy cuenta de que lo hemos logrado. Hemos sobrevivido a la primera noche en el mundo exterior. Es una pequeña victoria. Una victoria insignificante en la gran escala de la guerra, pero para nosotros, aquí y ahora, lo es todo. Es la promesa de otro día, otra oportunidad para correr, otra oportunidad para esconderse. El primer rayo de sol atraviesa los árboles. Es la señal. Despierto a los demás. No hacen falta palabras. Sus ojos, aunque cansados, tienen una chispa de alivio. Otro amanecer. Otro día ganado. Nos comemos nuestra ración de desayuno. Media barrita de cereales cada uno. Sabe a victoria. A la victoria más amarga y desesperada que he probado en mi vida. Nos preparamos para continuar nuestro viaje. Hacia el oeste. Siempre hacia el oeste. Lejos del corazón de la oscuridad. El coche arranca. El sonido del motor es una bendición.
Nos ponemos en marcha, saliendo lentamente del bosque y volviendo a la carretera. El mundo espera, con sus peligros, sus horrores y sus pequeñas y desesperadas esperanzas. Sostengo el cuaderno en mi regazo. Seguiré escribiendo. Es mi deber. El deber del historiador. Registrar la caída, registrar la lucha, registrar la historia de los últimos hombres, aunque no quede nadie para leerla. El paisaje cambia a medida que nos adentramos en el oeste. Los suburbios dan paso a campos de cultivo, y estos a su vez a colinas boscosas. Las señales de la caída son menos frecuentes aquí, pero más inquietantes en su aislamiento. Un coche solitario estrellado contra un árbol, una casa con todas las luces encendidas pero sin vida en su interior. Son pequeñas viñetas de tragedia que sugieren que la plaga no solo barrió la ciudad, sino que se extendió como dedos finos y rápidos por las arterias del país, buscando y eliminando bolsas de población con una precisión aterradora. La ausencia de caminantes es casi más estresante que su presencia. Es un silencio que no significa seguridad sino abandono. La conversación en el coche ha muerto. Estamos demasiado inmersos en nuestros propios pensamientos. Mi mente no deja de darle vueltas a la misma idea. La inteligencia detrás de todo esto. ¿Es humana? ¿Una facción militar que desató un arma que no pudo controlar? ¿O algo peor? Algo que no es de este mundo. La falta de datos es una tortura para mi mente de académico. Solo tengo observaciones fragmentadas, una migración con propósito, objetivos estratégicos, una velocidad de colapso imposible. Es como intentar reconstruir una civilización entera a partir de un solo trozo de cerámica. Y el cuadro que emerge de esos fragmentos es uno de horror incomprensible. Ahí, la voz de Leo nos saca de nuestro letargo. Señala un letrero de madera medio podrido por el tiempo. Parque Estatal Blackwood. Hemos llegado. La barrera de entrada está rota, arrancada de sus goznes. La caseta del guardabosques está vacía, con la puerta abierta, balanceándose con el viento. No hay señales de lucha, no hay sangre, simplemente está vacía, como si el ocupante se hubiera desvanecido en el aire. La sensación es la de entrar en un lugar olvidado por el tiempo, un santuario que el apocalipsis ha pasado por alto. Una pequeña y frágil llama de esperanza se enciende en mi pecho. Quizás aquí podamos descansar. Nos adentramos en el parque por una carretera estrecha y sinuosa, flanqueada por árboles tan altos que apenas dejan pasar la luz del sol. El aire es limpio, huele a pino y a tierra húmeda. Es el primer olor verdaderamente bueno que he percibido en 2 días. El contraste con el hedor a humo y a muerte de la ciudad es tan grande que resulta doloroso. Es un recordatorio de la belleza que hemos perdido, de la normalidad que dábamos por sentada. El parque parece un mundo aparte, una burbuja de paz en medio del infierno. Pero hemos aprendido que las apariencias engañan. La tranquilidad puede ser la máscara del peligro. Encontramos el lugar perfecto. Una pequeña cabaña de guardabosques junto a un lago de aguas cristalinas. Está apartada de la carretera principal, escondida entre los árboles. La puerta tiene una cerradura fuerte y las ventanas, postigos de madera. Hay una chimenea, una pequeña cocina y varias camas con colchones polvorientos. Cerca, un arroyo de agua corriente nos promete un suministro casi infinito de agua potable. Por un momento nos permitimos sentirlo. Alivio. Un alivio tan profundo que casi nos dobla las rodillas. Llevamos el equipo adentro, cerramos la puerta y por primera vez nos sentimos casi seguros. Pasamos el resto de la tarde asegurando nuestro nuevo hogar. Recogemos leña, hervimos agua, exploramos los alrededores inmediatos. No encontramos ninguna señal de los infectados. El bosque está lleno de vida normal. Vemos un ciervo beber del lago. Oímos el canto de los pájaros. Es surrealista. Es como si hubiéramos atravesado una puerta a otra dimensión, a un mundo donde el apocalipsis nunca ocurrió. Nos permitimos una cena caliente, nuestra primera comida de verdad. Sopa enlatada calentada en la chimenea. Sabe a gloria, a esperanza, a la posibilidad de un futuro. Al caer la noche, la sensación de paz persiste. El fuego crepita en la chimenea, proyectando sombras cálidas en las paredes de madera. Ana incluso sonríe, una sonrisa pequeña y cansada, pero una sonrisa al fin y al cabo. Leo ha encontrado una vieja radio de onda corta en un armario y está intentando hacerla funcionar. Yo estoy sentado a la mesa, con este cuaderno abierto, intentando describir la sensación de gratitud y de alivio que me embarga. Quizás Samuel estaba equivocado. Quizás hay lugares seguros. Quizás la plaga se quemó en las ciudades, consumiendo a su anfitrión. Es entonces cuando Leo lo consigue. La radio cobra vida, pero no con voces. Es un sonido, un zumbido bajo, casi inaudible. Un pulso rítmico constante, tum, tom, tom. No es estática, tiene una cadencia regular, como un metrónomo o un latido del corazón increíblemente lento. Leo frunce el ceño ajustando el dial, pero el sonido no cambia, no importa la frecuencia que sintonice.
Parece estar en todas ellas. Parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Es el ruido de fondo del silencio. Nos quedamos escuchando ese pulso hipnótico. Al principio es solo una curiosidad, una extraña interferencia atmosférica, quizás. Pero entonces un recuerdo emerge en mi mente con una claridad helada. La imagen de los caminantes en el campus de la universidad, las figuras que se detuvieron en medio de la procesión, las cabezas levantadas, inmóviles, como si estuvieran escuchando, esperando, y de repente lo entiendo. La sangre se me congela en las venas. El alivio, la esperanza, todo se desvanece, reemplazado por un horror de una escala que mi mente apenas puede contener. No es una interferencia, es la señal, la que guía a la horda, la que coordina la migración. Es la voz del titiritero. No es una transmisión de radio que viaja de un punto a otro. Es algo más. Es una onda portadora, un pulso de control que impregna el propio aire. Los infectados no son solo una horda, son una red, un sistema nervioso planetario. Y nosotros, aquí, en nuestra cabaña segura, estamos justo en medio de esa red, escuchando su latido, el latido del corazón del enemigo. Miro a Ana y a Leo. Han dejado de hacer lo que estaban haciendo. Ellos también están escuchando el pulso. No entienden lo que significa, pero sienten que es algo anómalo, algo que no debería estar ahí. Les explico mi teoría. Mi voz es un susurro ronco. Les hablo de los caminantes escuchando en el campus. Les hablo de la precisión del ataque, de la base militar, de cómo todo encaja. El pulso no es un mensaje, es el propio mecanismo de control, la corriente que anima a los títeres. El silencio que sigue a mis palabras es más profundo que cualquier otro que hayamos experimentado. El fuego de la chimenea parece haberse enfriado. El único sonido es el pulso rítmico que emana de la radio. Tamp, tamp, tamp. Es un sonido que promete una obediencia ciega, una voluntad unificada, un propósito implacable. Y ahora que lo hemos oído, no podemos dejar de oírlo. Incluso si apagáramos la radio, sé que seguiría ahí, en el borde de nuestra audición, en la vibración de nuestros huesos. Es el nuevo pulso del mundo. Hemos escapado de la ciudad, hemos escapado de las hordas, pero no podemos escapar de esto. No hay un oeste lo suficientemente lejano para huir de una señal que está en todas partes. Nos hemos escondido de los soldados, solo para darnos cuenta de que estamos viviendo dentro de la propia mente de su general. Nuestra pequeña cabaña segura se ha convertido en una jaula con unas vistas preciosas, pero una jaula al fin y al cabo. Y los barrotes son invisibles, hechos de ondas de radio y de un propósito que no podemos ni empezar a comprender. La noche que prometía ser la primera noche de paz se ha convertido en la más aterradora de todas, porque el miedo ya no está fuera, en la oscuridad. Está aquí, en el aire que respiramos, en el sonido que llena nuestros oídos. Es un miedo constante, subyacente, un recordatorio de que somos una anomalía en el nuevo sistema, un error que tarde o temprano será detectado y corregido. ¿Puede la señal afectarnos a nosotros, a los no infectados? ¿Es una frecuencia que lentamente erosiona la voluntad? ¿O es simplemente el metrónomo que marca el tiempo hasta nuestra extinción? He pasado la noche escribiendo esto, con el pulso de la radio como única compañía. Tamp, tamp, tamp. Ya no necesito la radio para oírlo. Se ha metido en mi cabeza. Es el ritmo de mi propia paranoia. Ana y Leo están dormidos, un sueño intranquilo. Los envidio. Yo no puedo dormir. No puedo dejar de pensar. No somos supervivientes luchando por reconstruir. Somos ratones de laboratorio que han encontrado un rincón tranquilo de la jaula, sin saber que el científico nos está observando todo el tiempo, decidiendo cuándo empezar el siguiente experimento. El sol está saliendo sobre el lago. La escena es de una belleza tan exquisita que resulta obscena. El agua es un espejo de oro y rosa. Los árboles están envueltos en una niebla plateada, y a través de toda esta belleza, como una aguja en el cerebro, siento el pulso. Tomp, tomp, tomp. Es el latido de nuestro nuevo Dios. Un Dios ciego, hambriento y paciente. Hemos sobrevivido a las primeras horas. Hemos encontrado refugio, pero solo ahora entiendo la verdadera naturaleza de nuestra prisión. El mundo entero es la trampa, y nosotros acabamos de aprender a oír el tic-tac del mecanismo. No sé qué haremos hoy. No sé si importa.